Mi siguiente invitado es Santiago Álvarez, él es filósofo e historiador. Santiago, bienvenido a Next Noticias. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por tu invitación al programa. Yo creo que a ustedes les toca, pues, el pensar el porqué de las cosas. De esto, yo creo que vamos a salir con una meditación profunda, lo que es un punto de inflexión de la historia de todas las vidas, de todos los que estuvimos en el planeta en este momento. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que este ha sido un proceso, esta cuarentena, este proceso planetario, ha sido todo ha conllevado, ¿cierto?, a que de cierta forma todos nos vayamos un poco hacia adentro, ¿no? Hacia nuestros hogares, como hacia pensarnos realmente cuál es el lugar del ser humano dentro de este sistema y, y también inclusive a cuáles son los criterios que tenemos para pensar la historia, ¿cierto? Muchas veces nos hemos sentido como protagonistas en, en nuestro contexto natural y de cierta forma eso ha tenido unos efectos, ¿no? La gran pandemia del 18, o vamos incluso antes, la gran pandemia de la peste negra, pues sirvió para derrumbar todo el sistema del feudalismo, pues encareció la mano de obra, o sea que se pagaban mejores salarios, apareció el Renacimiento, pues, y estos grandes traumas de la historia mundial siempre han tenido consecuencias, pues, y yo siempre lo comento, pues cómo cada país hizo su catarsis después de la Segunda Guerra Mundial, cómo la pandemia del 18 pues provoca esa euforia, esa alegría de la vida de la Belle Époque de la década del 20. ¿Cómo ves Sí, el sí. mundo post-COVID o cómo prevén ustedes que va a ser ese mundo post-COVID ahora que se encuentre una vacuna? Mira, yo pienso que no hay recetas, o sea, realmente no hay ahorita, yo pienso que estamos pasando por un proceso de mucha irracionalidad, estamos pasando por momentos de muchísima confusión. Yo siento que inclusive en este momento emergen muchas personas, muchos discursos, muchos protagonistas que de cierta forma aspiran a dar una respuesta, ¿no? Y una solución, quizás con una buena intención, pero yo siento que estamos inclusive procesando algo que quizás dentro de mucho tiempo vamos a comprender qué es lo que está pasando desde muchos sentidos, porque yo creo que todo en esto converge tanto lo ecológico como lo político, como lo cultural, y eso era una de las cuestiones que de pronto venía a hablar un poco a este espacio, y es que a diferencia de otras pandemias o a diferencia de otros procesos históricos que hemos experimentado, digamos, entre paréntesis, similares, hoy en día tenemos pues el desarrollo tecnológico, ¿no? Y el desarrollo la facilidad en la comunicación, en teoría, que esto desarrolla, y de cierta forma vemos cómo a través de redes sociales y sobre todo en este periodo de pandemia donde se ha digitalizado mucho más la vida, Uh -huh. eh, hay voz, ¿cierto? Y hay espacios para que todo el mundo de cierta forma comparta su punto de vista, comparta su opinión, pero también la pregunta es cuáles son los criterios que tenemos para pensar la información y el exceso de información que tenemos. Y hemos visto cómo, por ejemplo, en esta pandemia lo que tenemos también es de cierta forma, cómo también se crean discursos llenos de miedo, cómo se crean discursos llenos de paranoia, cómo cada vez emergen discursos y discursos y discursos. Y vuelvo a la pregunta, o sea, ¿cuáles son los criterios que tenemos para saber si algo es conocimiento o no es conocimiento en redes sociales? Byung-Chul Por Han, ejemplo, este filósofo coreano radicado en Alemania, dio como 9 puntos que se han tomado dentro de la pandemia y uno, la vulnerabilidad de nuestra sociedad, y él refleja el COVID como si fuera un espejo. Lo único que ha hecho es ampliar la imagen que nosotros tenemos de nuestros propios países, es decir, que servicios de salud deficientes, servicios sociales inexistentes y tantas cosas que yo creo que se ha cebado en ningún lugar del mundo tan fuerte como en América Latina. claro, yo creo que también parte inclusive de la reflexión de Liu Xiaohan creo que ha develado mucho la artificialidad de nuestras relaciones. Creo que ha materializado la separación y el distanciamiento que tenemos los Sí. seres humanos.
entre nosotros y con la naturaleza, ¿cierto? Creo que ha sido un proceso que de cierta forma ha sido el resultado Ujú. de la gran idea, de la gran idea de progreso y de desarrollo del siglo XX, Sí, que hoy en día viene a tener esos resultados y tiene que ver directamente con cómo entendemos, cómo nos entendemos como seres humanos, pero también cómo entendemos la naturaleza, como un objeto y como una materia a explotar, ¿cierto? Donde nosotros mismos como seres humanos nos cosificamos entre nosotros ujú, y nos explotamos. Y la pregunta es entonces qué contacto y qué vínculo es posible en medio de todo esto. Y si planteamos la posibilidad de un renacimiento, ¿cómo pensar eso? O sea, ¿cómo claro. pensar, digamos, un mundo mejor después de un proceso pandémico? Bueno, Santiago, seguro tenemos muchos temas de los cuales hablaremos pues, en los próximos días. Gracias, Santiago Álvarez, historiador y filósofo. Pues, ¿qué nos espera en ese mundo post-COVID? La gran incógnita.